antecedente. Cuando hablamos de intervalo de confianza, estamos hablando de definir un intervalo de números reales. Generalmente es un intervalo cerrado entre dos límites. ¿Sí? Entonces, ese intervalo de confianza, se dice que es un intervalo de confianza para un nivel de confianza definido como 1 menos alfa. ¿Sí? En estadística, esa diferencia se conoce como el nivel de confianza de estimación del parámetro que estamos queriendo estimar. Es aquellos límites que los valores que asume esos límites son netamente funciones de la información muestral. O sea, son valores que se obtienen calculando la muestra que se está utilizando para esa estimación. ¿Eh? ¿Cuál es la característica o cuál es la configuración de ese límite? Va a depender del parámetro que estemos estimando. Pero debe cumplir esta propiedad de que la probabilidad de que el parámetro se encuentre entre esos dos límites, que es el límite inferior y el límite superior, siempre debe ocurrir con esta probabilidad de 1 menos alfa. Como les dije anteriormente, es el nivel de confianza de la estimación. ¿Cuáles son los valores más utilizados dentro de la estadística aplicada? Son estos tres valores. 90% de nivel de confianza, 95, 99. No deja de ser cualquier otro valor el que se pueda postular para construir ese intervalo. Ahora, si nosotros analizamos esta definición, podemos verificar de que los límites son funciones de la información muestral. Como sabemos, no existe una sola muestra para una población, se puede sacar un número grande de muestras y de tamaños distintos inclusive. Entonces, un intervalo de confianza no es más que una variable aleatoria. Una variable aleatoria porque depende de la muestra aleatoria. La interpretación va en ese sentido, entonces, cuando tenemos definido un intervalo de confianza, estamos diciendo si es el nivel de confianza del 90%, que estamos tratando de garantizar a través del muestreo aleatorio simple, que de cada 100 intervalos que podamos construir, en 90 se estaría garantizando que está incluido el parámetro que estamos queriendo estimar. Entonces hablamos en términos de frecuencia relativa asociada a la probabilidad. Por cada 100 intervalos, en 90 se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro. ¿De acuerdo? Bien, esta definición genérica se ha adaptado a cada uno de los parámetros que queremos estimar. Es el caso, por ejemplo, aquí está una nota de la existencia de intervalos unilaterales. Eso no es muy común, pero existe dentro de la literatura para algunas situaciones particulares. En el mismo se define un límite inferior o un límite superior y tener la cola abierta hacia la izquierda o la cola abierta hacia la derecha. Entonces tenemos intervalos desde menos infinito hasta θ sub 2 circunflejo, entonces estamos con una cola unilateral a la izquierda. ¿Sí? El intervalo formado desde θ sub 1 hasta infinito, estamos hablando de un intervalo con un límite inferior para ese nivel de confianza que se está indicando. ¿Sí? Muy bien, les decía, la definición genérica que se ha planteado ahí se ha ido aplicando para cada uno de los parámetros. El día lunes hemos visto respecto de la media aritmética. Para poder identificar el intervalo de confianza para la media aritmética, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos queriendo estimar un parámetro. Cuando queremos estimar un parámetro de la teoría de estimación puntual,
podemos recoger la información de que el mejor estimador de la media población, cualquier población que estemos analizando, es la media muestral. Y si la población es una población continua, esta media muestral tiene una distribución que puede ser similar a la normal o puede ser similar a la t-de-student. Esto cuando la población es una población de una variable continua. ¿Sí? Entonces sabemos cuándo la media muestral es normal y cuándo la media es t-de-student. Eso del capítulo de la teoría de muestreo o distribuciones muestrales. Entonces vamos a tener dos maneras de poder hacer la estimación de la media poblacional, que va a ser el caso 1 de que utilicemos la distribución normal o el caso 2 de que utilicemos la distribución t-de-student. Entonces, para poder decidir entre la opción 1 o la opción 2, lo que tengo que tener es seguridad de recabar información del enunciado del problema o del experimento, cuál es la distribución que voy a asociar a esta media muestral, que es el mejor estimador. ¿Cuándo asocio la normal? Cuando la población es normal o no, pero la varianza es conocida. O la población es normal o no, pero si la varianza es desconocida, la muestra tiene que ser grande. Son las condiciones en que la media muestral se distribuye o se comporta igual que una distribución normal. En cambio, la media muestral se comporta como una t-de-student en una situación bien clara, específica y concreta. Cuando la población es normal, de varianza desconocida, y la muestra que estamos utilizando para la estimación es una muestra pequeña. ¿Qué significa una muestra pequeña? El tamaño de la muestra menor o igual a 30. En esas condiciones se dice que es una t-de-student. Entonces, son dos casos particulares que se definen para hacer la estimación de la media poblacional asociada o definida a través de una muestra. En el caso 1, cuando es normal, que la media aritmética muestral sea normal, estamos entonces, ¿qué cosa? Estamos buscando un intervalo que lo voy a designar por L sub 1 de la muestra aleatoria y L sub 2 de la muestra aleatoria, tal que la probabilidad de que la media muestral se encuentre entre estos dos sea con esta probabilidad de 1 menos alfa. Como estamos asimilando que es normal, entonces esta expresión de probabilidad dada en términos de la media poblacional es equivalente en términos de la variable normal estandarizada con la misma probabilidad de ocurrencia, donde la variable z, o sea, normal estandarizada para la media muestral, siempre tiene esta configuración cuando la población es infinita. Cuando la población es finita, es la raíz cuadrada de la varianza sobre n por n de la población menos el n de la muestra sobre el n de la población menos 1, que también ustedes conocen de la teoría de muestreo. Entonces, estamos analizando para el caso de una población infinita, entonces reemplazo el valor de z acá en esta expresión y de esta expresión despejo el valor de mu para tener una expresión en términos de esto. Entonces, haciendo la parte algebraica de despejar el símbolo mu que representa la media de la población, se concluye con esta igualdad. Y en esta igualdad aparecen entonces información netamente muestral. El valor de z es el valor de la tabla normal estandarizada, el valor de sigma es un dato que se considera conocido por hipótesis, entonces todo depende de la muestra. Para poder universalizar para cualquier situación, podemos recurrir a la distribución normal estandarizada, donde
cuando hacemos una equivalencia por ser una distribución simétrica respecto del cero, entonces cuando tenemos esta probabilidad central, esta probabilidad de central quiere decir que está al centro de la campana, entonces en los extremos existen alfa medios. Al existir en los extremos alfa medios, el Z1 y el Z0 son simétricos respecto del cero, o sea, solamente difieren en el signo porque tienen el mismo valor. Por consiguiente, entonces puedo universalizar respecto de este límite superior, de este Z sub 1, en donde el Z sub 1 sería el valor de Z con probabilidad acumulada a la izquierda igual a 1 menos alfa medios. Entonces el Z sub 0 será el negativo de ese valor de Z con esa cola a la izquierda. Y el Z sub 1 sería el valor que corresponde a ello. De esa manera se tiene el mismo valor y está definido en términos del nivel de confianza. En términos del nivel de confianza con que vamos a hacer la estimación, de esa forma entonces el intervalo está bien definido. Entonces tiene esta forma que hemos encontrado de manera resumida, donde a la media muestral se le suma o se les resta este producto de valores que está relacionada con el concepto de la distribución normal, ¿sí? La variable z, el valor de z, para un nivel de confianza que se quiere hacer la estimación, y esto es el error estándar de la media aritmética, o sea, el desvío estándar de la distribución de las medias aritméticas. A todo este producto lo hemos llamado el error máximo de estimación, es la cantidad que se suma y se resta a la media muestral para definir el intervalo. Por consiguiente, la longitud del intervalo es el doble de este error máximo de estimación. ¿Sí? Cuando se conoce o se define este error máximo de estimación, se puede utilizar este término para poder identificar el tamaño ideal de una muestra que debería ser evaluada para estimar la media poblacional en estas condiciones dadas por la exigencia que define esta igualdad. En ella se dice que la varianza de la población es conocida y el nivel de confianza es conocido. El nivel de confianza que es el 1 menos alfa. Con el 1 menos alfa se consigue el 1 menos alfa medio y el valor de z para esa probabilidad. Entonces, el error máximo de estimación también es dato conocido, por consiguiente, es una fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Aquí está la nota para el caso de una población finita. La diferencia está en el error estándar de la media aritmética. El error estándar de la media aritmética es el denominador de z. El denominador de z es el error estándar de la media muestral. Cuando la población es finita, ese denominador tiene esta raíz que les había dicho hace rato. Entonces, es la única diferencia que se tiene que considerar cuando la población es finita y cuando la población es infinita. Eso es lo que habíamos visto respecto de la variable del caso 1, o sea, donde la variable media muestral es normal. Considerando el caso 2 y teniendo en cuenta de que la distribución t de student también es simétrica respecto del cero, igual que la normal, entonces su intervalo de confianza también es similar al intervalo de confianza dado utilizando la distribución normal. La única diferencia está acá, en que en lugar de z vamos a utilizar la t de student para la misma probabilidad acumulada hacia la izquierda. Sus grados de libertad está dada por el tamaño de la muestra menos 1, y en lugar del desvío estándar tenemos el desvío estándar muestral con denominador n menos 1. ¿De acuerdo? Esos son los intervalos, entonces, las fórmulas genéricas de los intervalos. La aplicación depende mucho de la redacción del ejercicio donde
a través de ella se debe identificar el caso apropiado para hacer esa estimación. Bien, hemos resuelto estos ejercicios. Podemos extender ahora, continuando con la parte teórica, podemos extender el concepto para la diferencia de las medias de dos poblaciones. El análisis es similar al de una sola población. En el caso de una sola población tengo que considerar la media muestral como el estimador, el mejor estimador. Para el caso de la comparación de dos poblaciones a través de la media, está dada por la diferencia de las medias poblacionales. Esa diferencia de las medias poblacionales tiene como mejor estimador a la diferencia de las medias muestrales de las muestras que se obtienen de cada una de las poblaciones. Como son independientes las muestras y las poblaciones son independientes, entonces esta variable aleatoria también genera o una distribución normal o una distribución t de Student. La clasificación son los mismos que se han asumido para el caso de una sola media muestral. Cuando ambas poblaciones son normales o no, las varianzas son conocidas o las muestras son grandes. Y t de Student es cuando las poblaciones son normales, son independientes una de las otras, las muestras son pequeñas y las varianzas de las poblaciones son desconocidas. Entonces, en esas condiciones es una t de Student. Para el primer caso, cuando es normal, la variable z para la diferencia de las medias tiene esta estructura. Esta estructura está dada para la situación de tener poblaciones asociadas a las variables x y y, poblaciones infinitas. No hay corrección de tamaño de población, entonces son poblaciones infinitas. Si fueran poblaciones finitas, aquí tendríamos corrección de tamaño de población, que para cada término se da de esta manera, como hemos definido en esta. Aquí sería la varianza de x sobre n sub p, la población x, muestra x, la población x menos 1. O sea, las correcciones se hacen de la misma manera que en el canal análisis unidimensional. Entonces, este es el valor de z. El error máximo de estimación siempre va a ser el producto de z por el denominador. Es como si estuviéramos haciendo esta diferencia, estimando esta diferencia a través de este producto. Entonces, el intervalo siempre va a tener esta forma. A la diferencia de las medias muestrales, ¿sí?, le voy a sumar y restar el error máximo de estimación. Ese error máximo de estimación a través de la normal es la variable normal estandarizada con esta probabilidad a su izquierda y multiplicada por el error estándar de la diferencia de las medias muestrales, que es este denominador. La t de Student es simétrica, o sea, la configuración es idéntica, entonces la variable t sabemos que para esa condición en que tenemos las dos poblaciones tienen la misma varianza, se considera que tienen la misma dispersión, el estimador de la varianza común a esos dos está dada por este radicando. Esa raíz es el desvío estándar del estimador de la media poblacional para las condiciones en que está definida la t de Student. Esas condiciones es de que son poblaciones normales e independientes con varianzas desconocidas y se supone que tienen la misma varianza. La parte matemática de deducir esto está en el libro, pueden buscar si ustedes quieren para eso. El parámetro de la t de Student es el grado de libertad. Los grados de libertad está dada por, como se trata de una suma de dos variables t de Student,
entonces los grados de libertad también resultan de la suma de esos grados de libertad. Entonces tendré el tamaño de la muestra de X más el tamaño de la muestra de Y menos 2. Ese es su parámetro de la T de estudio. Entonces, con este antecedente, el intervalo de confianza para la diferencia de las medias muestrales, cuando se está asociando a una T de student, es la diferencia de las medias más o menos el error máximo de estimación que está dado por esta configuración. La variable T con esta probabilidad a su izquierda y estos grados de libertad, y la raíz cuadrada de este término que es el estimador de la varianza común de ambas poblaciones, que está dada por la suma de cuadrados de X más la suma de cuadrados de Y divididos sobre los grados de libertad de la T de student por este factor de corrección de los recíprocos de los tamaños de la muestra. O sea que no hay ningún misterio en el cálculo de estos intervalos. Lo único que el problema tiene que tener la información suficiente para poder hallar esos valores. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí hay una muestra, un enunciado. Lean y comprendan bien, por favor, ese enunciado para después hacer el estudio. El enunciado es claro y concreto. Tenemos como información que se disponen de dos muestras. Una que hace referencia al tiempo de duración de las pilas de la marca A y otra que hace referencia al tiempo de duración de las pilas de la marca B. Para las de la marca A se toman 200 pilas como muestra aleatoria y se genera la información de que la vida media o promedio es de 140 horas y una desviación típica o desviación estándar de 10 horas. En cambio, para la marca tipo B, para una muestra de 120 pilas, se observa que el tiempo promedio de vida útil de esas pilas es de 125 horas, con una desviación de 9 horas. Determinar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las vidas medias de las poblaciones A, B. Si yo defino por la letra X el tiempo de duración de una pila de la marca A y por la letra Y el tiempo de duración de una pila de la marca B, entonces una muestra de tamaño 200 está generando esta información, la media de X, el desvío estándar de X. Para Y, la media de Y, el desvío estándar de Y. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un intervalo de confianza para la media de A menos la media de B, o sea, la media de X menos la media de Y. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de las dos distribuciones voy a utilizar? ¿La normal o la T de student? Aquí está una información importantísima. El tamaño de la muestra es 200 de una de ellas y de la otra es 120. Son muestras sumamente grandes. Por consiguiente, el estimador de esta diferencia de las medias poblacionales va a ser siempre una normal. Entonces voy a utilizar la distribución normal, que quiere decir que voy a utilizar esta fórmula.
Necesito la diferencia de las medias y voy a sumar y restar el valor de z que corresponde a ese nivel de confianza y voy a aproximar las varianzas poblacionales por las varianzas muestrales. Las muestras son grandes, entonces como no se conocen las varianzas poblacionales, aproximo por los correspondientes muestrales. Y estimación en términos de media. Voy a tener este error máximo de estimación que voy a sumar y voy a restar a esa diferencia. Entonces, cuando hacemos esos cálculos, tenemos ¿qué cosa? El nivel de confianza de la estimación es 95%. Si el nivel de confianza es del 95%, quiere decir 1 menos alfa es 0,95. Al hacer la diferencia, alfa es 0,05, 1 menos alfa medios es 0,975. Eso quiere decir que tengo que buscar el valor de z para una probabilidad o un área a su izquierda igual a 0,975. Ese valor de z en una tabla cualquiera es 1,96. Entonces reemplazamos, hacemos la diferencia de la media de A, la media muestral de B, más menos 1,96. Tenemos el desvío estándar de A, que es elevado al cuadrado, el tamaño de la muestra de A, el desvío estándar de la marca B, elevado al cuadrado para tener la varianza, 120 es el tamaño de la muestra. Entonces tenemos un valor de horas. En promedio, entonces, la diferencia de las medias de entre la población de la marca A y la marca B va entre 12 a 17 horas o entre 13 a 17 horas. Hay una diferencia. Aquí hemos dicho, cuando estamos haciendo una estimación sobre dos poblaciones, es con el objetivo de comparar. Entonces, para comparar las medias, lo que se tiene que hacer es verificar el cero si está o no comprendido en el intervalo que se ha calculado. En este caso, por ejemplo, el intervalo es entre 13 y 17, el cero no está comprendido entre esos dos valores reales. Por consiguiente, se concluye que al no estar el cero acá, los tiempos promedios de esas pilas son significativas, son distintas, no tienden a ser iguales. Se puede establecer que aquí el intervalo está generando valores positivos, quiere decir que el tiempo de duración de la pila, la marca A, es mayor, significativamente mayor a la de la prueba del tipo 2 o tipo B. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que se tiene de los intervalos de confianza sobre la diferencia de las medias poblacionales. ¿Alguna pregunta? Bien. Para el inciso B, lo único que va a cambiar, simplemente está cambiando el nivel de confianza, entonces el valor de Z es el que va a cambiar. Estamos aumentando el nivel de confianza del 95 al 99%, quiere decir que la amplitud del intervalo está siendo más grande. Y si es la amplitud del intervalo más grande, vamos a tener entre 12 y 18 más o menos. Se amplía el intervalo. Aún así, ampliando ese nivel de confianza, el cero no está presente. Por tanto, son altamente significativas la diferencia entre los tiempos de duración de esas pilas. Quiero que ustedes, utilizando esta información, hagan el cálculo del intervalo de confianza para cada media.
de este mismo nivel para la media de las pilas A y para la media de las pilas B, del 95%. No quiero de la diferencia, quiero para cada uno de ellos. Quiero que determinen el intervalo de confianza para la media, o sea, para el tiempo de duración promedio de la marca A, y otro intervalo del 95% para el promedio, el tiempo promedio de la marca B. A ver, trabajen con esos mismos datos. ¿Quién ha concluido? ¿Cuál es el intervalo de confianza para la pila de la marca A? Del 95% de confianza. Cristian ha abandonado la reunión. Wow. Tengo 25 personas en sala. A ver, el último, Wilfredo Néstor.
¿Cuánto has calculado? Wilfredo Néstor Mamani. ¿Está presente? No está presente. Víctor Hugo Delgado. Tampoco está presente. Tony Edson. No ha terminado todavía, dice Víctor Hugo. Ok, continúe. Tony Edson Torres. No está presente. Cis Eduardo Pérez. También le falta, dice a Cisa. Mi garganta se ha secado tanto hablar y no tener respuesta. A ver, sigan intentando, sigan intentando. Muy bien, ¿alguien ha mandado algún mensaje? Siguen los mismos. Bien, no sé qué es lo que han estado intentando, pero de todas maneras estamos hablando de utilizar esta información. Voy a hacer aquí como un adendum para tener uso, o si no, ¿cómo hago? Aquí está la resolución, aquí. Voy a continuar acá. Voy a colocar un adendum como C. Voy a hallar o determinar un intervalo de confianza del 95% para la media de A y otro para la media de B. Con los mismos datos. Entonces, cuando estamos buscando esta solución, tenemos lo siguiente. Si nosotros vamos a resolver esto, entonces tenemos como dato que el intervalo de confianza se dice que mu pertenece a este intervalo de confianza. La media de A más menos el Z para 1 menos alfa medios
multiplicado por el desvío estándar dividido por la raíz cuadrada de n, por ser una muestra grande. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese dato, voy a decir la media de x acá es mejor, y de esa manera tengo genérica la situación para cualquier variable que estemos utilizando. Entonces, los datos que nosotros tenemos para las pilas de A, pila marca A, N igual a 200, la media de A igual a ¿cuánto? La media de A, 140 horas y su desvío estándar 10. 140 y su desvío estándar de A de 10. Entonces, con esa información tenemos lo siguiente, que el Z de 1 menos alfa medios es el Z para 0,975 que ha sido calculado ya y vale 1,96. Entonces, con eso concluimos que el intervalo va a estar formado por 140 más menos 1,96 multiplicado por 10 dividido sobre la raíz cuadrada de 200. Eso va a generar un valor numérico. ¿Cuánto sería? El error máximo de estimación sería entonces 1,39, redondeando a dos dígitos decimales. Entonces, 1,39, aquí quedaría un intervalo desde menos 140, sería 61, 138, 61, hasta 141,39. Ese sería el intervalo definido para la marca A. ¿Cuál es el intervalo para la marca B? Para la pila marca B tenemos los datos de n igual a 120, 125 y 9. Entonces, tenemos el Z
para 1 menos alfa medio sigue siendo el mismo. Valor de Z para 0,975, que vale 1,96. Con esa información estamos diciendo que tenemos el intervalo formado por 125 más menos 1,96 por el desvío estándar, que es 9, la raíz cuadrada de 120. Esto es el error máximo de estimación, que se suma y se resta a 125. Entonces 1,96 por 9 dividido sobre la raíz de 120 da 1,61. 1,61. O sea, genera un intervalo de menos 125, 123, 39, hasta 126,61. Ese es el intervalo que corresponde para la marca B. Y pueden observar de que esos dos intervalos no tienen ningún valor real común. Esto va de 123 a 126, 127, digamos. Y este otro va de 138, está más a la derecha. Por eso que el cero no está incluido entre ellos. Entonces, cuando el cero no está incluido, los intervalos de cada uno o para cada una de las poblaciones van a ser siempre distintos. Entonces, por eso se concluye de que son poblaciones con medias significativamente distintas. Se puede proceder de la misma manera para el otro intervalo. Para el otro nivel de confianza, van a dar intervalos que no van a tener valores comunes, no van a intersectar, no se intersectan. Si se intersectan esos intervalos, estaríamos hablando de la existencia del cero. ¿De acuerdo? Esa es la justificación respecto de la interpretación que se da. Este ejercicio lleva la media aritmética de dos muestras aleatorias independientes, cada una de tamaño n, tomadas de poblaciones normales con medias mu sub x sigma cuadrado y mu sub y sigma cuadrado. Tienen la misma varianza, donde la varianza se considera conocida. Determinar n tal que la diferencia de las medias esté dada por esta expresión, con 0,90 de probabilidad. ¿Qué es lo que está indicando? Que este es el límite inferior y es el límite superior del intervalo de confianza del 90% para estas condiciones. O sea, quiero determinar el tamaño de la muestra que debo tomar para que la diferencia de las medias muestrales difieran de la media poblacional en menos de la mitad del desvío estándar, sea igual a 0,90 en probabilidad. ¿Cómo procedemos para esto? Como la varianza se considera conocida, entonces asociamos a esta diferencia de las
medias poblacionales una distribución de probabilidad normal. ¿Sí? Asumimos de que hay distintas maneras de poder resolver este problema. Como sigma cuadrado se considera conocido, entonces concluimos de que la diferencia de las medias muestrales de esa población es una normal que tiene valores para la diferencia muestral de muestras particulares y tiene una media igual a la diferencia de la media de X menos la media de la población, y tiene una varianza igual a la varianza de la población de X sobre N sub X más la varianza de la población Y sobre N sub Y. Eso es la conclusión, donde se tiene entonces una variable Z que tiene esta configuración. La media de X menos la media de Y menos la media poblacional de X menos la media poblacional de Y sobre la raíz cuadrada de la varianza de X sobre N sub X más la varianza de Y sobre N sub Y, asumiendo la condición del enunciado del problema de que son varianzas iguales y las muestras son del mismo tamaño. Entonces, por las condiciones del enunciado, del problema, se establece que la variable Z va a tener la forma de: en el numerador no hay ninguna corrección, la media de X, la media de y la diferencia de la media de X menos la media de Y. En el numerador no hay ninguna corrección, en el denominador sí hay corrección. Estamos hablando de 2 veces la varianza de la población sobre N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que las varianzas tienen la misma varianza y se está tomando el mismo tamaño de muestra para ambas poblaciones. Entonces, esto es sigma cuadrado, esto es sigma cuadrado. Esto es n, por tanto es el doble de todo. Entonces, puedo transformar esta probabilidad, en términos de z, tomando en cuenta esta corrección. Entonces, acá tenemos la siguiente conclusión con ese análisis. La probabilidad de que la media muestral de X menos la media muestral de Y menos sigma sobre 5 sea menor o igual a mu de X menos mu de y esto es menor que la media de X menos la media de Y más sigma sobre 5 es igual a 1,090 o 0,90. Esto vamos a multiplicar por menos 1, y va a quedar, ¿qué cosa? Voy a multiplicar por menos 1 para transformar en z, tiene que estar precedida de signo negativo. Entonces tendría acá la probabilidad
de que tendría X menos X barra menos Y barra, ¿eh? Y esto más sigma sobre 5 es menor menos mu de X menos mu de Y. Estamos hablando de lo mismo. Aquí quedaría cambiando de signo, esto quedaría acá de este lado, entonces queda un signo negativo acá. Un signo negativo. Y acá tendría menos X barra menos Y barra, y esto sería más sigma sobre raíz de sobre 5. Sigue siendo la misma probabilidad, 0,90. Ahora ¿qué hacer? Voy a sumar la diferencia de las medias a ambos miembros. Entonces, sumando se van a cancelar estas diferencias de las medias. Entonces, quedando entonces, ¿qué cosa? Al sumar la media va a quedar menos sigma sobre 5 menor, aquí quedaría X barra menos Y barra menos mu de X menos mu de Y. ¿Sí? Y acá quedaría en este otro lado sigma sobre 5. Sigue siendo igual a 0,90, no ha cambiado en nada la probabilidad. He sumado a todos los miembros de esta desigualdad esta diferencia de las medias muestrales. Entonces se cancelan por tener signos opuestos y queda esa diferencia acá. Ahora, para convertir en z voy a dividir por la raíz cuadrada de 2 veces sigma, o sea, puedo hacer la raíz cuadrada, voy a dividir por sigma sobre la raíz cuadrada de 2 dividido por n. ¿Está bien? Esta es igual a sigma multiplicado por la raíz de 2 sobre n. ¿Sí? ¿Verdad o no? Puedo sacar el sigma y entonces divido por todos los términos, divido sobre ese para tener el valor de z. Al dividir se cancelan los sigmas. Entonces tendría, al dividir, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que queda entonces? Haciendo la simplificación aquí al dividir por sigma, entonces estaría hablando de tener la raíz de n está influenciada aquí, perdón, esto está mal. Esto está mal. Por la raíz de 2 sobre n. Eso sí, es la igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir por sigma raíz de 2 sobre n. Entonces voy a tener acá sigma raíz de 2 sobre n. Va a quedar 1. Va a quedar entonces la probabilidad
negativo uno sobre 5 multiplicado por la raíz de 2 sobre n. Y aquí tendría z positivo 1 sobre 5 multiplicado por la raíz de 2 sobre n. Y esto es igual a 0,90. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que esto va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 sobre 5 multiplicado por la raíz de 2 sobre n, menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1 sobre 5 raíz de 2 sobre n. Esto es igual a 0,90. Como estos son el mismo valor y solamente difieren en el signo, entonces puedo hacer el complemento. Entonces acá quedaría el doble de la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 sobre 5 raíz de 2 sobre n es igual a ¿cuánto? 1,90, ¿no? ¿Sabe de dónde salió eso? Esto estoy convirtiendo en 1 menos la probabilidad con el signo positivo. Entonces la probabilidad con signo positivo es equivalente con eso, quedando el menos por menos da más, y aquí quedaría menos 1, pasa al otro lado con más 1, quedando 1,90. De acá se concluye que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 sobre 5 raíz de 2 sobre n es igual a la mitad de 1,90 es 0,95, ¿no? ¿Verdad? 0,95 por 2, 10, 10, 2, 18, 19 está bien. Entonces, en la tabla normal estandarizada, buscamos el valor de z con área de 0,95, leyendo en los extremos. ¿Cuánto da? Tienen sus tablas ahí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto hemos dicho? 0,95. 0,95 está aquí abajo. 0,95, 95, 0, 94, 94 es este valor, el más próximo a 0,95. Es 1,61234. 1,64. O sea, aquí está en la intersección de 1,6 columna 4. De acá se concluye entonces que 1 sobre 5
raíz de 2 sobre n es igual a 1.64. ¿De dónde podemos despejar el n? El n va a ser ¿qué cosa? El n va a ser, si yo voy a llevar allá, tendría 1/5 es 0.2 igual a 1.64 por la raíz de 2 sobre n. Entonces tendría 0,2 sobre 64. Aquí tendría, ¿qué cosa? Elevando al cuadrado tendría 0,2 al cuadrado por n sería igual a 1.64 al cuadrado multiplicado ¿por cuánto? Por 2, ¿no? Por 2. De acá tenemos entonces que el n va a ser igual a 1.64 al cuadrado por 2 sobre 0.2 al cuadrado. ¿Cuánto da? $134.48. Redondeando entonces tendríamos un n de mínimo mayor o igual a 134. ¿Alguna pregunta? Muy bien, espero que hayan captado todo lo que se ha podido hacer. He tratado de ser lo más didáctico posible y si ustedes han hecho seguimiento de la misma y no hay preguntas, quiere decir que me han entendido bien. Se define de igual manera intervalos de confianza para la proporción de una población. En este caso hablamos de proporción cuando la población es discreta. Cuando la población es discreta significa que estamos hablando de una población particionada en dos clases, la clase de éxito y la clase fracaso. Entonces, la población tiene un modelo probabilístico siempre igual al de Bernoulli, donde cada uno de los elementos de la población es o pertenece a la clase éxito o pertenece a la clase fracaso. Entonces, cuando hacemos una muestra de esa población, cada una de las variables va a ser un 0 o va a ser un 1. Entonces, el estimador de la proporción de éxitos en la muestra está dada por este P circunflejo, que es la suma de todos los X que constituyen la muestra, es decir, de todos los unos divididos sobre n. Estamos hablando del mismo concepto de la media muestral. Como las muestras de este tipo de experimentos son siempre muestras grandes, entonces la distribución de la proporción muestral siempre va a ser normal. Al ser normal existe una variable z que tiene esta estructura en términos de la simbología haciendo referencia a la proporción de éxitos en la muestra, proporción de éxitos en la población y aquí la raíz cuadrada de la varianza de la proporción de éxitos en la población. Entonces, cuando X es Bernoulli, la media está dada por la proporción de éxitos en la población y la varianza está dada por este producto
de la proporción de éxitos multiplicado por la proporción de fracasos en la población. Entonces, con esta variable z, sabiendo que es normal y la normal es simétrica respecto del cero, el intervalo de confianza tiene la misma configuración de la media muestral, solamente que en lugar de la media muestral colocamos el p circunflejo, el valor de z para 1 menos alfa de probabilidad hacia la izquierda y la raíz cuadrada de la varianza de la media, que sería la proporción de éxitos por la proporción de fracasos en la población dividido sobre n. Solamente como este intervalo tiene que estar dado en términos de la información muestral, entonces esa proporción de éxitos de la población se considera muestrales y se tiene esta formulación, que es la fórmula de un intervalo de confianza para la proporción de éxitos de la población. Igual el mismo análisis del error máximo de estimación define en términos de z, entonces podemos utilizar esta definición para poder calcular el tamaño apropiado de la muestra aleatoria que se puede tomar de una población infinita cuando se quiere estimar la proporción de éxitos en la población. Esta depende del conocimiento de esto, entonces se puede considerar el valor de este P en 0,5 para una situación máxima de error. Entonces, con ello tendría una muestra máxima posible que se debería de tomar para esa estimación. Entonces, al reemplazar P por 0,5 y teniendo el nivel de confianza, se calcula el Z y el error de estimación máximo se define por el experimento, entonces se tiene el cálculo para el tamaño de la muestra. Esa es la extensión hacia una población discreta. Cuando se está comparando, ocurre la misma situación. Cuando se está comparando dos poblaciones, tenemos, para la diferencia de las proporciones, tenemos el mismo comportamiento. El intervalo va a estar dado igual que para la diferencia de las medias, solamente que la raíz cuadrada de la varianza va a ser la suma de la varianza de la población X sobre el tamaño de la muestra, la varianza de la población Y sobre el tamaño de la muestra, estimados por la información muestral. Toda esta información tiene que ser dado para poder calcular ese intervalo de confianza. Bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Y tenemos lo siguiente. Hay que resolver ejercicios de esta que lo voy a hacer el día lunes. Y hasta lo que veamos el día lunes va a ser el examen el próximo siguiente lunes, porque el viernes voy a dedicar a solamente repaso, si es que hay dudas, si no, seguir avanzando. ¿Alguna pregunta antes de acabar? Gracias por el silencio, gracias por toda esa participación. Los veo el día lunes. Hasta luego.